Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Date en cuenta, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Cáncer. Cariño, ¿cómo estás, mi cangrejito corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Tenga mucho cuidado con las estafas por los comentarios de YouTube. Yo nunca entrego lo que es número personal ni pido lo que es número personal, ¿vale? El día martes 9 de abril voy a hacer lo que es una predicción, es muy importante, espero que lo veas, ¿vale, mi cangrejito? 10 de la noche, hora de España. Muy bien, corazón. Antes de empezar, cariño, vamos a pedir lo que es una carta guía, una carta consejo con el tarot de los ángeles. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Mi querido Cáncer, vamos a ver, carta guía, carta consejo. Empezamos. 10 de fuego, exceso de trabajo, estrés, desequilibrio, mi querido cangrejito. Corazón, ¿qué está pasando, mi querido Cáncer? Yo con esta carta, Cáncer, siento como que tú posiblemente haces tantas cosas a la vez que al final terminas estresado o estresada. O simplemente, mi querido Cáncer, en estos momentos estás pasando por un momento de estrés, pero sobre todo de mucha responsabilidad. Es importante, mi querido Cáncer, desconectar, porque no vaya a ser que esto te afecte lo que es a tu estado de salud. Recuerda que el estrés es la madre de todas las enfermedades, Cáncer. Es como que tú me dices, Richard, siempre trato de hacer lo correcto, siempre trato de hacer lo mejor, siempre trato de que esa persona esté bien, pero ¿quién piensa en mí? Porque si te das cuenta en esta carta, cariño, tú estás agotado, tú estás agotada. Es como que tú tienes toda la responsabilidad de esa relación, de la familia, del trabajo, y te sientes como un poco solo, un poco sola en esta batalla, Cáncer. ¿Te gustaría posiblemente un respiro? ¿Te gustaría que esta persona se dé cuenta lo importante que para ti es poder sacar adelante esta familia, esta relación, este contacto? Como que tú estás aportando siempre para que las cosas funcionen y ellos no. Y tú en estos momentos, Cáncer, es como que quieres reventar. Este mensaje, Cáncer, llévalo lo que es a tu terreno. Para muchos de vosotros quizás el estrés está relacionado con el trabajo, con la casa, con la familia, con los hijos. Para otros de repente con una persona que estás conociendo, con una persona que tú quieres darte lo que es una oportunidad. Tú lleva lo que es a tu terreno, Cáncer, ¿vale? Pero es como que estás al límite, como que me dice Richard, en cualquier momento voy a mandar a todos a pelar espárrago. Y esto pasa mucho con los Cáncer. Los Cáncer, cuando estamos ya muy nerviosos y vemos que posiblemente no hay reconocimiento o la otra persona no cambia, Cáncer es muy directo. Cuando llega a ese límite, Cáncer es muy directo. ¿Por qué? Porque siente que ya no tiene nada más que perder. Entonces Cáncer revienta. Siento que muchos de vosotros están en ese límite, Cáncer, que tú quieres reventar. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Vamos a ver. Me sale lo que es tu signo, Cáncer. Me sale Libra, Leo, cierras con Sagitario o Acuario. Vamos a ver iniciales. Iniciales, mi querido cangrejito. Iniciales. Vamos a ver. Uy, me salió mucho. La letra G, la letra E, la letra F, otra vez la letra F, la letra Y, la letra T, la letra Z, la letra N y la letra Z, cariño, por Dios. Te los comes de dos en dos, sinceramente. Menos mal que estás deprimida y deprimido, cariño, porque calor de hombro de mujer no te falta. Menos mal que estás deprimido y deprimida. No quiero verte que cuando estás contenta, feliz,
cariño, porque vas a arrasar con todo. Eres como si fueras, yo que sé, un tornado, cariño. Menos mal que está triste, menos mal, ¿vale? Vamos a ver qué más me dicen. Cáncer, arriba los ánimos, corazón, ¿vale? Vamos a ver mi cangrejito, vamos a ver. Salió otra carta. 8 de fuego, velocidad, actividad, multitarea. Cáncer. Lo que tú quieres, Cáncer, es que las cosas se den ya. A lo mejor tú quieres que esta persona vuelva ya a tu vida. Tú quieres que una persona se comunique ya en tu vida. Tú quieres que esta persona te diga, Cáncer, somos una relación estable, vamos a ser pareja. Tú quieres que una persona te coma ya. También puede ser el caso. Estás un poco ansioso porque quieres que las cosas pasen ya, mi querido cangrejito. Tiempo al tiempo, Cáncer, porque recuerda que el universo no distingue entre negativo o positivo. Si tú estás con nerviosismo, si tú estás estresado o estresada, al final el universo va a hacer que las cosas se alarguen más. Tú quieres que una persona vuelva, tú quieres que una persona se ponga en contacto, tú quieres que te den ese trabajo ya, tú quieres que te den un documento ya. Paciencia, te está comiendo la ansiedad, Cáncer. Paciencia. Vamos a continuar, vamos a ver qué más me dicen, cariño. Mi querido cangrejito, dice, haz de aire, inspiración, comunicación, adaptaciones. Cáncer. Hay otro grupo de ustedes, mi querido cangrejito, posiblemente como tú no estás encontrando reconocimiento en una situación o en una persona, muchos de ustedes, Cáncer, han tomado la decisión de empezar algo nuevo en su vida. O muchos de vosotros, Cáncer, quieren hacer un cambio en su vida. Es como que me dieras a entender, ¿para qué me voy a quedar en ese lugar si esta persona no me corresponde? ¿Para qué me voy a quedar en ese trabajo si siempre estoy pidiendo lo que es un aumento y nunca llega este aumento? Creo que tengo que buscar nuevas oportunidades. Creo que debo conocer a una persona real que realmente me valore, no una persona que fantasea, que juega con mis sentimientos. Tú quieres darte una oportunidad, o muy pronto, mi querido Cáncer, te vas a dar una oportunidad en algo en la cual tú no te sientes conforme. Tú ve llevando el mensaje a tu terreno, cariño, porque esta carta, si te das cuenta, aquí hay una criatura inocente, hay un ángel que lo está guiando, estás inspirado, quieres empezar otra vez desde cero, quieres darte una oportunidad. Y esto me gusta, Cáncer. Esto me gusta. Posiblemente tú, mi querido Cáncer, has tenido que tocar fondo para darte cuenta que aquí en esta historia tú vales oro. Para darte cuenta que esa persona no cambia o que simplemente en ese trabajo no hay reconocimiento y tú vas a buscar algo nuevo. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver. Quiero que me digas el tarot de la New, ¿por qué tú has llegado a esta situación? Que Dios, salió una carta. La carta del 6 de espadas. Es como que, es como que tú de repente, Cáncer, has estado en oración, en meditación. Has estado pidiendo un milagro o una señal. Y posiblemente esa señal o ese milagro ha llegado, Cáncer. Ha llegado. Y tú en este momento me dices, Richard, ya no quiero estar en ese tormento. Ya no quiero estar viviendo esta situación con esta persona. Te rescatas. Estás pensando en ti, Cáncer. Estás pensando en ti. Pero el otro mensaje, Cáncer, posiblemente hay una persona que se pone en contacto contigo y esta persona te va a decir que siempre te estuvo buscando. Cáncer. Esta persona te va a decir que siempre te pensaba, mi querido cangrejito. Y puede ser que esto, Cáncer, te ha llevado a reaccionar
te ha llevado a pensar, mientras que yo estoy sufriendo por esa cucaracha, mientras que yo estoy perdiendo mi tiempo en esa situación, existen personas que me extrañan, existen personas que todavía me piensan. Entonces, tú quieres algo real o vas a buscar algo real, pero una persona te va a hacer reaccionar. Una persona. Vamos a ver la carta de la reina de copas. En estos momentos, Cáncer, es como que puede ser que tú te estás planteando muchas cosas. ¿Habré tomado una buena decisión al estar con esta persona? ¿Esta persona es la persona correcta para mi vida? ¿Será que con esta persona tengo que envejecer? Es como que te estás replanteando todo. Es como que tú de repente quieres hacer un cambio en tu vida. Cáncer. Siento esto. Siento como que alguien te va a decir la palabra correcta o una noticia en la cual, Cáncer, tú vas a salir de tu caparazón y tú te vas a replantear muchas cosas, inclusive con la relación que tú tienes, porque aquí nos hablan de una relación. Cáncer. Vamos a ver la carta del 5 de bastos, mi querido Cáncer. Siento, mi querido Cáncer, como que esta situación que te ha llevado a replantear es porque quizás tú has estado con una persona o tú estás con una persona o te has encaprichado con una persona, pero nunca has podido ser feliz. Nunca, ¿vale? Es como que todo ha sido a medias, Cáncer. Y ahora te preguntas si mejor ha llegado la hora de tomar rumbos diferentes. Si a lo mejor de repente tendrías que empezar otra vez desde cero. Tú quieres hacer un cambio radical en tu vida. Ya me doy cuenta, Cáncer. No estás conforme con lo que tienes. No, quieres hacer un cambio. Puede ser trabajo también o proyecto. Y tenemos lo que es la carta del 6 de copas. Te da miedo la soledad. Te da miedo empezar otra vez desde cero. Pero hay un grupo de ustedes que lo noto fuerte, Cáncer. Hay un grupo de ustedes que dice, Richard, lo voy a hacer. Lo voy a hacer, Richard. Lo voy a hacer porque me doy cuenta que el tiempo es oro. Y estoy perdiendo mucho tiempo de mi vida. Necesito darme una oportunidad. Me encanta. Sinceramente me encanta, ¿vale? Pero es porque una persona te va a decir algo o vas a escuchar algo, Cáncer. Vamos a ver, mi querido cangrejito, qué mensaje te da las cartas de las afirmaciones. Vamos a ver, Cáncer, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Vamos a ver qué te dice esta carta. Escucha. Qué curioso. Es una carta muy preciosa. Yo siempre lo digo. Escucha. La felicidad atrae la felicidad. Es una fórmula simple. Debes ser feliz ahora para atraer todo lo que hace feliz en tu vida a través de la ley de la atracción. Cáncer. Yo siempre lo repito, mi querido Cáncer. El dinero atrae más dinero. El amor atrae más amor. La salud atrae más salud. ¿Te ha pasado alguna vez que cuando tú te separas de tu pareja, te enfermas, pierdes el trabajo, las amistades se alejan? Es un efecto dominó porque estás vibrando mal, porque tienes inseguridades, dudas, miedos. Pero cuando tú estás en una faceta de empoderado, empoderada, todo el mundo quiere conocerte, todo el mundo se pone en contacto contigo, muchas personas te ofrecen proyectos, trabajos. ¿Por qué? Porque tú estás vibrando bien. Todo es atracción, Cáncer. Entonces, tienes que empezar a vibrar bien. Aunque tu mundo sea un desastre, empieza a sonreír más y vas a ver que todo va a cambiar en tu vida. La ley de la atracción. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Que Dios y el universo me ayude.
Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Respuesta en el tarot egipcio. Muy bien. Dos grupos. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta del colgado es un no. Puede ser que estás lidiando con un Libra. Opción 2. La carta del ermitaño es un no. Puede ser que estás lidiando con un Virgo. O una persona del pasado también. Vamos a ver qué te dice economía, mi querido Cáncer. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Me sale lo que es la carta del As de Pentáculos. Te viene una oportunidad. O te viene un trabajo nuevo, o préstamo, o dinero. Pero te viene una oportunidad. La carta de la luna, cariño, me dicen que no dudes. Tienes que apostar por las nuevas opciones, por las nuevas oportunidades. Porque tenemos la luna. Es como que a lo mejor, supongamos una persona te dice, oye Cáncer, te voy a hacer un préstamo para que puedas solucionar tus problemas económicos. Y tú dices, no quiero endeudarme. El que no arriesga no gana. La carta de los enamorados. Posiblemente esa oportunidad, cariño, a lo mejor tú lo creías ya perdido, ¿vale? Te van a llamar de un lugar que tú pensabas que jamás te volverían a llamar. O simplemente te van a aceptar un documento o un trámite legal. Te viene una oportunidad. Cáncer. Entonces, aprovecha esas oportunidades, mi querido cangrejito. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. Para muchos de vosotros, mi querido Cáncer, hay una persona que posiblemente quiere hacer lo que es un cambio de su vida, o se va de tu vida, o tú te has ido de su vida. Veo que ese personaje o esa energía, seas tú o la otra persona, se va con lo que tiene puesto. No se lleva nada, Cáncer. O una persona se divorcia de alguien y no se lleva nada. Aunque me dice elemento tierra, también puede ser un Capricornio, Tauro, Virgo. Un Sagitario, también veo. 4 de bastos. Hay una persona, cariño, que ha aparecido a tu vida. Ha vuelto otra vez a tu vida. Es una persona que está en la distancia o que tiene que estar viajando constantemente. Pero es como que te hubiera llenado de entusiasmo. Como que tú me dices, Richard, esta persona que ha vuelto otra vez a mi vida, como que ha despertado algo en ustedes, Cáncer. Va a haber un encuentro para muchos de ustedes o simplemente hay química. También puede ser una persona nueva, pero es una persona que está de paso. Puede ser un turista también. Vamos a ver. Elemento fuego, Sagitario, Aries, Leo. Una persona te habla de sus sentimientos o esta persona que está de paso te va a hablar de sus sentimientos. Puede ser que sea delgado, delgada o con textura normal. Elemento agua, Sagitario. No, perdón. Es que veo un caballo. Aparte puede ser un Sagitario. Fíjate muy bien. Pero elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Puede ser que esta persona tenga tatuajes en el cuerpo, piel blanca, cabello negro, cabello castaño. Físicamente está muy bien. Esta persona te va a hablar de sus sentimientos, cariño, ¿vale? A lo mejor a través de las redes sociales, teléfono, WhatsApp, o simplemente se presenta lo que es en tu casa. Así que prepárate, mi querido cangrejito. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Besitos. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones.